amigos de Página Abierta con la educación, hoy con temas de género. ¿Sabía usted que entre finales y principios, a finales del siglo pasado y principios de este siglo, se trazaron objetivos precisos que los países miembros de la comunidad internacional teníamos que cumplir y en los cuales la República Dominicana tuvo en casi todos un gran rezago? Pues bien, estos fueron los llamados objetivos del milenio. Ahí está pautado mejorías en la educación, mejorías en la salud, mejorías en la tasa de mortalidad infantil y materna. Pues bien, para hablar de algunos de estos rezagos, precisamente de la falta de seguridad en la maternidad que existe en la República Dominicana, precisamente en el día de hoy, pues un organismo internacional que es precisamente Women's Link Worldwide, pues tuvo una representante que vino a República Dominicana a rendir un informe del estudio que se hizo de este país. Ella vino desde Colombia y ella es Carmen Cecilia Martínez. Carmen Cecilia, cuéntanos, ¿cómo fue? Primero, ¿cómo te sientes en el país? Ay, no, pues muy agradecida por tu invitación acá a estar. Y bueno, hoy estoy un poco como mal de la garganta, pero vamos a omitir eso. No, estoy muy contenta de estar acá en República Dominicana, sobre todo porque justamente la investigación o el informe que presentamos hoy forma parte, además de nuestras líneas de trabajo, forma parte de una investigación que emprendimos desde el año 2014, así que ya hoy presentarla acá... O sea, 3 años. 3 años, sí, como le emprendimos todo el trabajo de campo, de levantamiento de la información, y hoy estar acá presentando justamente el informe Maternidad Libre y Segura en República Dominicana, una deuda pendiente con los derechos de las mujeres, es un logro muy impresionante, no solo de Women's League, sino también del trabajo que hicimos en alianza con la colectiva Salud y Mujer. O sea que esto es una alianza en la cual participan la colectiva Salud y Mujer. ¿Qué otras? Conemuca, tengo entendido. El informe lo hicimos con el apoyo de la colectiva Salud y Mujer y Women's League, y hoy justamente presentamos el informe en un foro sobre maternidad libre y segura, donde contamos con la participación de representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Mujer, de Conamuca, que es una organización de base muy importante, y también con representantes de mujeres campesinas, y con representantes de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de República Dominicana. Muy bien, este trabajo que dura 3 años, ¿tú puedes explicarnos un poco? Tú tuviste que explicarlo, o sea, que imagínate que tú estás frente a esos organismos y tú no los vas a explicar. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, Women's Link es una organización internacional de derechos humanos que usa el poder del derecho para avanzar, valga la redundancia, los derechos y garantías de las niñas y mujeres en todo el mundo, ¿no? Una de nuestras líneas de trabajo es promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, y entre ellos está el derecho a tener una maternidad segura. Entonces, ¿cómo surge esto? Así como usted mencionó los objetivos de desarrollo del milenio, nos sorprendimos de que además de que en República Dominicana existe casos paradigmáticos de muertes maternas, como es el caso o como fue el caso de Esperancita en el 2012, nos dimos cuenta... Y ese es paradigmático porque todo el mundo lo conoce, pero sí, son muchas Esperancitas que se han dado. Incluso recientemente hubo un caso también bastante emblemático. Sí, exactamente. Entonces, digamos que una parte de nuestro trabajo, más allá de litigar casos emblemáticos, no solo para, pero no solamente para que la víctima y sus familiares obtengan una reparación, que por supuesto es un fin del derecho y un fin del litigio, sino para que de verdad se pueda avanzar en las políticas públicas, en este caso vinculadas a la maternidad segura, para que no sea una sola mujer la que disfrute de ese cambio paradigmático, sino que de verdad tenga un impacto diferencial sobre las niñas y mujeres, especialmente aquellas que sufren múltiples inequidades. Entonces, tomando en cuenta que República Dominicana
es, por un lado, un país que fue examinado muy de cerca por la evaluación de los objetivos del milenio y que además cuenta con una de las tasas de mortalidad materna más altas de la región. De hecho, ocupa el cuarto lugar en América Latina y el Caribe después de Haití y Bolivia. Nos llamó mucho la atención que obviamente, pues, por ejemplo, el caso de Esperancita no es un caso aislado, sino que forma parte, pues, de un entramado institucional de baja atención de calidad en el sistema de salud y que no provee el máximo nivel de salud a las mujeres embarazadas. Otra cosa que fue muy importante antes de emprender incluso la metodología de la investigación es que cuando hicimos como, bueno, ¿qué está escrito, no? Como qué está escrito en República Dominicana y en toda la región sobre mortalidad materna, ¿no? ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando nos acercamos al sistema de salud? Es que nos dimos cuenta de que los informes que existen, o por un lado, forman parte de una bibliografía médica, ¿no? O por otro, una bibliografía que tiene que ver con el derecho o muy jurídico. Pero ningún informe estaba escrito desde la voz de las mujeres, ¿no? Como, bueno, si esto nos pasa a las mujeres, bueno, ¿qué nos pasa a las mujeres cuando intentamos acceder al sistema de salud, pero desde nuestra voz, ¿no? Porque si no, el discurso que se mueve alrededor no tiene como protagonista a la mujer. Y la verdad es que la mujer y todo lo que tiene que ver también con el movimiento de parto humanizado, lo que quiere decir es que la mujer vuelva a ser el centro del embarazo, del parto y del puerperio, ¿no? Porque somos nosotras las que quedamos embarazadas. La vida prenatal, de hecho, no se puede proteger si no se protege principalmente a la mujer embarazada. Entonces, un poco desde allí surge este informe y básicamente, como muy brevemente te cuento que la metodología como pura y dura se basó en recoger entrevistas semiestructuradas de familiares directos de mujeres y niñas que murieron entre 2012 y 2015 en República Dominicana. ¿Y cómo llegamos hasta allí? Principalmente obteniendo información propia del Estado Dominicano, donde se reflejaban muertes maternas evitables, ¿no? Dicho propiamente por el Estado. Entonces, a partir de esa documentación, lo que se hizo fue primero como seleccionar unos casos y después, pues, pedir permiso, obviamente no cumpliendo con todos los deberes éticos a las familias para que nos pudieran contar las historias y además que no solamente que nos contaran, sino que nos autorizaran, ¿no? a exponerlos allí. Por eso allí, digamos, contamos 7 historias de mujeres que murieron en este rango de tiempo, pero algo muy importante que vale la pena resaltar es que hay una transversalidad que surge en todos los casos. Por ejemplo, las 7 mujeres antes de entrar al sistema de salud eran mujeres sanas, ¿no? Como mujeres sanas sin ninguna patología conocida, por lo menos. Exacto, tal cual. Mujeres, con excepción de una, que ya habían tenido otros embarazos que llevaron a término en condiciones, pues, saludables. Y además, o sea que no estamos hablando de adolescentes. Exacto, una sola adolescente, que es el caso de Esperancita, que es el último caso de acá del informe, pero las demás, los otros 6 casos, mujeres sanas que ya habían tenido hijos, embarazos a término. O sea que tampoco el riesgo era por su condición de adolescente. Exacto, no. Tampoco. Y otra cosa que también se ve transversalmente en las 7 historias es que en los 7 casos, ni las mujeres ni sus familiares más allegados recibieron información oportuna, suficiente y adecuada que manifestara qué le estaba pasando a esas mujeres durante la atención en salud, ¿no? No solamente cuando ya estaban en la situación de urgencia y de extrema gravedad, sino incluso antes, como en las consultas prenatales, qué les pasaba, como la falta o la omisión de información es un tema clave, ¿no? Porque la verdad es que si a las mujeres nos dieran la información oportuna, adecuada y suficiente, pudiéramos tomar decisiones autónomas. Eso es como el ABC. Y además es como un poco también muestra todo este entramado sociocultural que no solo es de República Dominicana, sino de todos nuestros países de la región, donde se supone que la mujer embarazada tiene que saber toda la información sobre cómo cuidarse en el embarazo,
cómo llevar a término el embarazo. Y si no lo sabe, pues se supone entonces que tenemos que tener una red de mujeres que nos cuenten, llámese abuela, tía, suegra, amiga. Y la verdad es que es deber del sistema de salud y de los operadores de salud que nos informen, bueno, ¿qué debemos consumir? Porque es obvio que, bueno, la mujer embarazada tiene que consumir ácido fólico desde el día antes del embarazo y si no, desde el día 1 que se enteró que estaba embarazada. Y eso es una obviedad, pero si no te lo dice el sistema de salud, puede que haya gente que no lo haya, sino ¿cómo lo compras? Y más allá de eso, también se supone que no solamente me tienes que decir que me tengo que tomar tal y tal y tal suplemento, que tengo que comer ABC, que debo evitar ABC, sino que también se me deben dar las formas para llegar allí, ¿no? Como, bueno, se me debe garantizar estos suplementos, qué pasa si no se me garantizan, si el médico o el operador de salud me envía a hacer una ecografía, de nada sirve que me la envíe o me la recete si la ecografía es para dentro de un mes, ¿no? Como no existen también tiempos prudenciales de atención, sobre todo cuando hablamos de servicios de salud. Entonces, todas estas mujeres que estaban sanas, ustedes entienden que no se le dio, fueron al médico, porque República Dominicana tiene también una de las tasas de mujeres que van al médico muy alta. Entonces, ¿por qué ocurrieron esto? ¿Qué fue lo que, o sea, no se le dio seguimiento, no se las orientó, sencillamente se le hacía así, el bebé está bien, pero a ella como ser humano, ella, mujer, persona receptora y portadora de este bebé, no se le orientó a ella, sino que sencillamente el estudio que se le hacía era exclusivamente del embrión o del feto que tenía en su útero? Sí, esa precisamente una de las cosas que mencionas que a nosotros también nos llamó mucho la atención, este contraste de cómo es que en República Dominicana, según datos oficiales, el 98% de los partos son institucionalizados. ¿Qué quiere decir? Bueno, para son la gente hospitales, que... Claro, clínicas. se realizan dentro del sistema de salud, no es que las mujeres andan pariendo por ahí en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el 98% de los embarazos y los partos son atendidos dentro del sistema de salud? Y además con el 98% de esos partos también, según datos oficiales, son atendidos por personal calificado, o sea, por médicos, enfermeras. Exacto. ¿Cómo es que la tasa de mortalidad materna es tan alta? De hecho, como para cumplir el objetivo del milenio, que de hecho República Dominicana, entre otros países, no lo cumplió por 60%, o sea, estuvo muy lejos de llegar a cumplir el objetivo del milenio. O sea, que solamente cumplió el 40% del 100% exacto. pautado. Y la gravedad no solo es eso, ¿no? Como también nos pusimos a mirar otras cifras, y es que, por ejemplo, hasta julio de este año, ya la tasa de mortalidad materna iba de 94 muertes maternas. Y si nos ponemos a ver la misma tasa materna, de mortalidad materna, durante el mismo periodo del año pasado, el año pasado fue de 82 muertes maternas a julio de 2017. De 2016, perdón. O sea que justamente este año, si miramos el mismo periodo de tiempo, aumentó. Se incrementó. Entonces es como, ¿qué está pasando? Que el Estado Dominicano pues está dejando morir a las mujeres embarazadas, ¿no? Esa es como la gran pregunta que pues allí nos hacemos. Y por ejemplo, por contarte uno de los casos, de resumirte, acá está por ejemplo el caso de Cristina. Cristina era una mujer sana que había tenido pues ya 2 embarazos en perfecto estado, saludable. ¿De qué edad? De 20 años. O sea que aunque era muy joven, pero sí, no tan joven para ser considerada adolescente, exacto, ni para que su edad pusiera en riesgo su embarazo. Exacto. Y cuando se acerca, un día ella se despierta pues con mucho malestar abdominal, empieza a ver que tiene un sangrado. Pues nada, ella se dirige con su hermana a la clínica, al hospital, y le dicen... Tú vas a seguir montando el caso de Cristina precisamente en el próximo segmento. Converso con Carmen Cecilia Martínez. Ella pues pertenece a un organismo internacional que vela por la salud de las mujeres. Se llama específicamente Worldwide Linked, ¿no? Women's Linked Worldwide.
Y hizo un estudio en varios países, incluyendo República Dominicana, y ella viene a presentar el informe de República Dominicana que consta precisamente de 7 casos emblemáticos, 7 casos aislados, pero que representan más bien lo que pasa en el país. ¿Por qué en República Dominicana la tasa de mortalidad materna es tan alta? Carmen Cecilia, me hablabas de Cristina. Entonces Cristina tiene 2 niños, Cristina tiene 20 años y un día pues amanece encharcada en sangre, como nosotros decimos. Sí. O sea, ensangrentada, se dirige a la clínica. ¿Y qué pasa? Bueno, sí. ¿Qué tiempo tenía precisamente de embarazada? Sí, justamente cuando ella va al hospital, primero al hospital, porque ella no sabía que estaba embarazada, ¿no? Porque ella estaba de hecho en periodo de lactancia, ¿no? De su segundo hijo. Entonces, claro, como en el periodo de lactancia también digamos, la menstruación es irregular, pues ella no se imaginaba que estaba embarazada. Bueno, comienza con este dolor, con este sangramiento y ella inmediatamente se dirige con su hermana al hospital. Pues cuando está en el hospital le dicen que no tiene nada, que le mandan como unos analgésicos y ya. Luego ella se va para su casa, pues efectivamente como no le hacen nada y no le diagnostican nada, no, ella sigue con el malestar, empieza a tener fiebre, bueno, un montón de cosas y vuelve al hospital, ¿no? Entonces cuando vuelve al hospital les cuenta que ella sigue igual de mal, entonces efectivamente ahí le hacen una sonografía o ecografía y se dan cuenta, pues bueno, lo que está teniendo pues es un aborto involuntario. Bueno, efectivamente hacen el procedimiento, le hacen un legrado, el feto tenía alrededor de entre 7 y 9 semanas, ¿no? Bueno, le hacen el legrado. O sea, que era un embrión todavía, sí, porque es exacto. a las 12 semanas que normalmente se le llama feto. Exacto. Ella, bueno, le hacen el legrado, se va para su casa. Y efectivamente cuando llega a su casa, pasan los días y ella se siente mal, ¿no? Se siente mal, le empieza a dar fiebre, bueno. Entonces ella acude de nuevo al hospital. O sea, tiene una infección si tiene fiebre, Claro, entonces le dicen que no, que solamente son ñoñeras de ella, que no pasa nada, que esos seguros son efectos pues, secundarios, ¿no? De la intervención que le hicieron, que era una intervención súper sencilla, pero ella seguía con su cuadro. Y la mandan para la casa. Bueno, en todo esto la pareja pues se preocupa y dice, no, vámonos a otro hospital. ¿No? Como, entonces, bueno, se dirigen a otro hospital y le dicen como, bueno, sí, lo que pasa es que quizás tienes algo allí, pero bueno, tampoco, no le hacen nada. Finalmente, la mamá preocupada, esto empieza en octubre, cuando Cristina, este primer cuadro que va al hospital. Y no fue en Santo Domingo esto. Esto fue en Santo Domingo. Y bueno, pasa todos estos episodios y ya la mamá muy preocupada dice, vamos a llevarte a un hospital del sistema privado. Bueno, van al hospital y efectivamente la historia clínica lo que dice es que Cristina llega con una sepsis bacteriana súper grave, ¿no? La intervienen inmediatamente para controlarle la infección, pero ya era demasiado tarde y a los 7 días se muere Cristina. Entonces, desde que ella fue por primera vez al servicio de salud, que fue en octubre, hasta diciembre, pasó por 3 entidades diferentes de salud y ninguna le brindó la atención obstétrica de urgencia que ella necesitaba. Y de hecho, la autopsia, ¿no? La autopsia social que realiza pues, el propio Ministerio Público o el sistema de salud como tal, dice que fue una muerte evitable porque no se le brindó oportunamente servicios de urgencia en obstetricia y de calidad. Ese es uno, por ejemplo, de los casos de cómo las mujeres y nuestras mujeres mueren al ser atendidas en el sistema de salud. O sea, que no se le pusieron los antibióticos que tenían que haberle puesto en el momento Exacto. que le hicieron el legrado, y no se le dio seguimiento porque tenía que haberle hecho análisis de sangre, análisis de cómo estaba. Y además, hasta yo, que no soy médico, inmediatamente veo una fiebre persistente, tengo que imaginar claro, una infección porque no es normal que la fiebre esté presente sencillamente por haberse producido un legrado. ¿Y qué otros casos hay, por ejemplo? Bueno, otro caso que hay también es de una mujer también
que este también no era, si no me equivoco, su quinto embarazo. Sus demás embarazos habían sido todos perfectos, en buen estado, de hecho habían sido partos naturales o vaginales, ¿no? Y ella, pues nada, le habían planificado una cesárea para la semana 39.5. Bueno, ella va ese día a hacerse su cesárea planificada y lo que le transmiten es que no, que su cesárea había sido cancelada, pero no le dicen efectivamente por qué. Bueno, la devuelven para su casa. Llega otro día y ella... Pero muy pronto, porque normalmente, o sea, Sí. es a las 40 semanas que Sí. se debe, o sea, que a las 39 semanas está bien de 38 a 40 semanas. Puede ser un poquito más, pero no mucho más, ¿eh? Claro. Bueno, pues le cancelan la cesárea y ella pues no se va, pero a los días pues vuelve porque no, ya se presenta un trabajo pues natural de parto. Y lo que hacen es que, nada, finalmente la entran a quirófano y, pero la mamá y la pareja de esta mujer se habían dado cuenta de que se estaban tardando mucho, ¿no? Y ellos que ya habían presenciado pues otros partos, les parecía muy extraño. Entonces en todo esto de enfermeras iban y venían, corrían y salían y la mamá Ya pregunta, ella dentro de la dentro sala. del quirófano, sí. Y ellos empiezan a ver como, ¿qué pasa? Porque tardan tanto, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que le dice la enfermera a la mamá es como, tranquila, que la niña nació bien, como nació sana. Entonces, ok, Pero sí, no le pero... dan informaciones de la madre Claro, de la niña. no le dan información de la madre de la niña. Bueno, finalmente lo que ocurre es que los operadores de salud, ante la presión de la familia, obviamente normal, de saber cómo estaba la mujer, le dicen, bueno, espérense lo peor. Finalmente la mujer muere y ellos a través de la autopsia social es que se dan cuenta, porque nadie les entrega información antes, es que la mujer murió porque le rasgaron durante la cirugía, porque digamos la cesárea es una intervención al fin y al cabo, una arteria uterina. Y ya al momento en que se produce la hemorragia, los operadores de salud que estaban allí, que no eran especialistas, es decir, no eran obstetras como tal, llamaron a un estudiante de cuarto año de medicina para que parara la hemorragia y total lo que pasó es que no la pudo controlar y lo que pasó es que esta mujer salió de quirófano muerta, con más de desangrada, había perdido más de 1 litro de sangre y por supuesto con esta arteria cortada. Entonces ese es otro ejemplo de las cosas que pasan allí. Que no deberían pasar porque en República Dominicana en los centros de salud hay médicos suficientes y Sí. personal con mucha experiencia en partos. Sí, y que es una obligación del Estado de República Dominicana y de todos los estados en la región, es siempre tener a la mano, siempre siempre tener personal calificado para poder brindar servicios obstétricos de urgencia. Eso es fundamental, tanto para evitar las muertes maternas como para evitar cualquier tipo de segundas condiciones. ¿Y eso sucedió en un hospital de una ciudad o en un... Eso también sucedió en un hospital de Santo Domingo. De Santo Domingo, ¿eh? Sí. O sea que tampoco estamos hablando de que fue en la frontera, no, de que fue en un lugar donde no hay, o sea que fue una pifia realmente grave. Sí, por supuesto. Eso ha sido así. Y digamos que, bueno, por ejemplo, para contarte otro caso, que también está relatado allí en el informe, es de otra mujer, ¿no? Que también en Santo Domingo, que ya sana, que entra al sistema de salud, y tenía un embarazo pues saludable, ¿no? Ella había asistido a todos sus controles prenatales en perfecto estado, estaban súper emocionados pues en tener el bebé. Y lo que pasa es que ella también tenía programada una cesárea y se la cancela, ¿no? Como bueno, entonces ella se va para su casa, le cancelan y ella vuelve con dolor abdominal, ¿no? Como a urgencias. Entonces, fíjate que estamos en la persistencia de una cancelación de una cesárea, sí, que está pautada para un momento, o sea exacto, que no es... Sí, que no debería ser una no cuestión, debería ¿no? ser, Como o sea, debería ser una eventualidad muy grande el hecho de claro, que se postergue por unas horas, pero no que se cancele. Claro, digamos que el sistema al pautar una cesárea pues debería estar más que preparado. Si claro, siempre tiene que estar preparado y atento y alerta, debería estar más que preparado claro, para recibir. en este ¿no? caso específico. Claro.
Entonces lo que pasa allí, bueno, ella va, se dirige al centro de salud, le hacen una sonografía y le dice el médico que todo está bien. La hermana relata, de hecho, está relatado en el informe, que ella sí vio a la bebé, porque era o al feto, pues era de sexo femenino allí, pero no vio que se moviera, ni que tampoco salieran los latidos del corazón. Pero bueno, ella se va, se devuelve, como todo está bien, no pasa nada. Enseguida ella vuelve con un cuadro como de súper fiebre alta, dolor abdominal, bueno, pero entonces le dicen que no pasa nada, que esas son cuestiones del embarazo, pero que no está dilatando, ¿no? Como no estaba lista. Bueno, efectivamente va a otro centro de salud porque ya la pareja también desconfía, ¿no? Porque eso es lo que sucede, que las mujeres comenzamos a desconfiar del sistema de salud. Va al otro centro de salud donde le hacen un examen y se dan cuenta de que ella está sumamente infectada, ¿no? Proceden inmediatamente a hacerle una cesárea de urgencia. Y claro, cuando, bueno, hacen la cesárea, y lo que pasa es que ya a las horas ella se descompensa, el feto pues nace muerto, sin signos, estaba posiblemente muerto sin desde signos antes. vitales, y justamente cuando preguntan qué tiempo tenía el feto de muerto, le dicen que tenía 7 días. O sea, ella estaba preparada para tener su cesárea, ¿no? Como justamente en los días en que murió el bebé. O sea, que hubiese claro, nacido muerto, pero ello hubiese preservado la vida. Exacto. Y el sistema de salud lo que hace es simplemente expulsarla, y de alguna manera es muy fuerte porque es como nos mata, ¿no? El sistema. Es realmente muy, muy grave. ¿Y cuál es la excusa que se dan? Porque ya tú estás presentando 3 de los 3 casos que tú has presentado. Estamos hablando de 2 de los casos ha sido porque en la fecha pautada para la cesárea no se le practicó la cesárea. Entonces, fíjate que todavía cuando se le practica, ni siquiera estaba el equipo médico, el equipo humano preparado para esto. Entonces, ¿qué es la excusa que da el Estado en este caso? Por ejemplo, porque esta chica que le correspondía, ¿por qué no se le practicó la cesárea en el momento que se la tenía que practicar? Que si se lo hubiese practicado en la época que ella fue, posiblemente ya el bebé estuviera muerto, pero no hubiese producido la septicemia ni la infección producto de portar en su vientre, pues durante 7 días, un feto fallecido. Claro, ¿no? Y ahí más allá de la cesárea es que, o sea, cómo esta persona apenas se siente mal o sabe que como cada mujer nos conocemos, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces cuando accedemos al sistema de salud es como nos ponen en duda todo, ¿no? Como nos ponen en duda cuándo fue nuestra... Tú dijiste que una día decía, no, eso es una ñoñería tuya. Exacto, sí, o nos ponen en duda eso, si nos sentimos mal o no, hasta nos ponen en duda cuándo fue la última fecha de nuestra menstruación, porque simplemente los cálculos no daban, como si los cálculos fuesen exactos, sin pensar que cada organismo es distinto y cada cuerpo es diferente. Entonces, digamos, hoy justamente en el foro, sobre la pregunta que ahora haces, salió algo muy interesante discutiendo, ¿no? Que es cómo el sistema de salud, pues, por un lado está bien que muestra cierta transparencia al decir, bueno, esta muerte fue evitable. ¿Por qué? Porque no se evitó, porque no se atendió, ¿no? El ministerio lo dice muy claro. Pero entonces tenemos una cantidad de archivos o de expedientes o de historias clínicas que son muertes evitables sin que haya ningún tipo de consecuencias, ¿no? Como si fuese... Bueno, como si fuera una hormiga que tú mataste. Sí, como sin ser como tan radical, pero es como, bueno, este salió mal, ¿no? Como quien trae un producto defectuoso y lo desechas. Exacto, y lo desechas, ¿no? Como que en este caso ni siquiera lo puedes devolver porque ya no hay manera de echar el tiempo para atrás. Entonces, eso es muy importante porque es como, más allá de que en las leyes dominicanas existan ciertos procedimientos para los cuales podemos exigir justicia, de nada sirve si las mujeres y sus familiares o las víctimas y sus familiares no los conocemos. Claro. Y de alguna manera, cuando hicimos la investigación en Colombia, que es muy similar a esta, con la gran diferencia de que en Colombia pues sí se entrevistó, o sea, no se levantaron casos de mujeres que hubiesen muerto, sino al contrario, ¿no? Como, bueno, mujeres que
intentaron acceder al sistema de salud o accedieron al sistema de salud, pero ¿qué les pasó? Desde la voz de las mujeres, ¿no? Y también con casos súper aberrantes, ¿no? Como, bueno, desde la falta de información, procedimientos clínicos sin consentimiento, sin pedir ningún consentimiento a la mujer, etcétera. Y lo que pasa es que cuando les preguntamos, ya al final del cuestionario de levantamiento de la información, bueno, ¿y pudiste acceder a algún método de reparación? Entonces ahí dos cosas. Por un lado, que ninguna, esto en general, todas nos dijeron en unanimidad como que no conocían ninguna forma o recurso o procedimiento al cual acceder para pedir algún tipo de reparación. No necesariamente... Tú me vas a hablar sobre cuáles son los mecanismos de reparación que existen en otros países, cuáles son los que existen en este país, si existe, y por qué estas mujeres pues están tan desorientadas sobre cómo pues demandar este servicio por parte del Estado, que fue el responsable de que pues su hija, su hermana o su esposa pues perdiera la vida. Por eso esto lo va a hacer en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación. Hoy hablando de un tema muy importante, la maternidad libre y segura en la República Dominicana. Cómo vemos que realmente no es muy libre y no es muy segura. Bien, Carmen Cecilia Martínez es una representante de un organismo internacional, Women's Link Worldwide, que está en el país precisamente para presentar un informe de un estudio que se llevó a cabo en nuestro país, señores, sobre diferentes casos, porque aunque usted no lo crea, República Dominicana este año hasta ahora ha tenido una mayor tasa de mortalidad que el año pasado y que los otros años, o sea que realmente estamos muy distantes de cumplir con las metas del milenio y ella viene pues a ponerlo en evidencia. Sí. O sea, ¿cómo esta gente no sabía? O sea, se supone que si a ti se te muere un familiar y tú estás consciente que ha habido falta del organismo que tenía que atenderlo, lo mínimo que tú puedes pedir, aunque no sea una reparación económica, porque eso no tiene reparación económica, pero por lo menos una reparación moral. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que pasa es que como no se informa, digamos que de las 7 historias que documentamos en este informe y que próximamente, yo creo que ya a partir de mañana lo pueden descargar desde nuestro sitio web, una de las cosas que pasa es que ninguno de los familiares de las 7 familias supieron ni al momento, ni en los días prudentes después, digamos, después de que pasó pues su vulneración o que se les mataron básicamente a sus mujeres, es que ninguno tenía la información, ¿no? Como de alguna manera el sistema o los operadores de salud se lavan las manos. Claro, se lavan las manos y como bueno, nada que hacer. En los casos pues en los que los bebés sobrevivieron, es como bueno, conforme aquí le traigo, perdió su vida, por aquí le traigo por lo menos la compensación. Claro, pero fue aparte. Porque en varios de los casos tampoco el bebé sobrevivió. En algunos, pues como este feto que nació, que estaba para nacer, pero como hubo un retraso en la atención médica, pues se murió, tuvo una muerte fetal dentro del vientre de la mujer que causó su muerte y la de la mujer embarazada. La de la madre también. Sí. Y como te decía, no es una cuestión que pasa solamente en República Dominicana, sino que cuando en Colombia, también el año pasado terminamos el trabajo de campo, le preguntamos a las mujeres que también sufrieron distintos tipos de vulneraciones a sus derechos por parte de los servicios de salud. Bueno, ¿qué pasó? Como, bueno, ¿te pudiste quejar? ¿Pudiste ejercer alguna acción para obtener tu reparación? Lo primero que nos dijeron como, no conocíamos ninguna forma de reparación. Además que no nos olvidemos de que
generalmente, no a todas, pero esto le pasa sobre todo a las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad. Pero por otro lado, lo que también nos decían y nos llamaba mucho la atención es que, claro, que como estas mujeres, en el caso de Colombia, que sí vivieron, digamos, para contarlo, el entramado sociocultural lo que te dice es, bueno, ya, tuviste a tu bebé, agradece por ello y cállate un poco, ¿no? Como guarda silencio porque tienes que estar desagradecida de que trajiste una vida al mundo, pero es como... Y además que trajiste de que nosotros te ayudamos. Exacto, entonces eso lo que hace es como que es el discurso histórico y es lo que pasa históricamente y es que se nos instrumentaliza a las mujeres porque simplemente tenemos órganos reproductivos, ¿no? Entonces eso por un lado, y después, como teniendo ya esa información, preguntamos también a los servicios que se encargan, o deberían estar encargados, o dentro de sus competencias está proteger a las mujeres embarazadas, como en el caso de Colombia está la Defensoría del Pueblo. Oigan ustedes, ¿cuántas quejas han recibido por parte de mujeres embarazadas que se quejaron de los servicios de salud? No, ninguna. O sea que en el año nadie... No, en los últimos 4 años, ninguna. ¿Cómo es posible? ¿No? Como, claro. Si tenemos unas tasas también tan altas de mortalidad materna, ¿cómo es que no llegan las quejas? Entonces, de nada sirve que tengamos el derecho o los mecanismos si se genera que la carga la tenemos que tener nosotras, las mujeres o nuestros familiares, para probar las vulneraciones que el sistema nos causa. Y eso pasa también en República Dominicana. Como no fue sino hasta que nosotras tuvimos acceso a las autopsias sociales o a los informes del Ministerio de Salud, que los familiares de estas 7 víctimas pudieron obtener la información, pudieron tener la verdad sobre lo que les había pasado a sus hijas o a sus esposas, parejas. Y tomaron alguna, en el caso de estas 7 personas, ¿tomaron alguna posición, presentaron pues formalmente alguna demanda ante el Estado, ante los organismos competentes? Pues de las 7 historias que contamos acá, solamente el caso de Esperancita. ¿Pero por qué? Porque por esta misma falta de información que no es oportuna y que no llega a las familias, y que nosotras simplemente levantamos una información, cuando ya tuvimos la información en las manos y les brindamos la información a las familias, porque la información empodera, ¿no? En este caso lo que hace el Estado es desempoderar a las personas. Ya los tiempos para ejercer las respectivas acciones judiciales habían prescrito. Entonces, ¿cómo también eso forma parte de un entramado de violencia institucional? Sí, lo que pasa es que en el caso particular de Esperancita hubo pues una presión social, hubo los medios, que incluso antes de que Esperancita falleciera, o sea que se pudo a tiempo accionar. Pero en los otros casos, cuando se conoció la información, había prescrito ya el tiempo. Entonces, esa es una forma en que el Estado, digamos, por omisión, está cometiendo vulneraciones en contra de sus ciudadanos, ¿no? Como no está protegiendo, sino al contrario. Muy bien. Y en este informe, ustedes presentaron los casos y las familias. ¿Había familiares presentes o no? ¿Cuándo? Hoy. Sí. Hoy estaban algunos familiares, pero que no, solamente, pues obviamente quisieron como estar presentes, más no manifestarse públicamente de que ellos eran un familiar allí. Sí, por supuesto, nos dieron las respectivas autorizaciones para, aunque usamos seudónimos aquí para proteger la identidad tanto de las mujeres como de las familias, nos dieron pues la autorización para ahí plasmar sus fotos, las fotos de las niñas o las mujeres que se murieron, entre otras cuestiones. Y otra de las cuestiones que también hablábamos hoy, que surgió muy interesante en la discusión del foro, es que claro, como que se requiere mucha inversión, ¿no? Obviamente el sistema de salud requiere de inversión y es como una de las inversiones más importantes que el Estado tiene como obligación cumplir para cumplir con, pues, no solamente... Pero es uno de los estados que menos invierte en salud, ¿eh? Que menos invierte. Y una cosa que me llamó la atención que también decía,
algunos de los funcionarios presentes es que, bueno, que República Dominicana, al ser un país pues, en vías de desarrollo, pues tiene el Producto Interno Bruto muy bajo, etcétera, como el resto de nuestros países. Y una de las cosas que yo destacaba es que no solo se trata, si bien la inversión es importante, por supuesto que es importante, hay que invertir en el sistema de salud y en personal capacitado, pero justamente tenemos el ejemplo de Cuba, ¿no? Que Cuba, que es uno de los países con uno de los menores productos internos brutos de toda la región, cuando fue evaluado en el 2015 por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Cuba presentó una mortalidad materna de 49 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Es Cuba 49, República Dominicana 84. 96. 96. 96. Entonces, más allá de que... O sea, prácticamente el doble. Claro, más allá de que supera a todos los países de la región en términos de mortalidad, de disminución de la tasa de mortalidad materna, Cuba sí cumplió con el objetivo del milenio. Entonces, como también cuando está sobre la agenda pública o es una prioridad para el Estado proteger la salud de las mujeres embarazadas, se nota la diferencia, ¿no? Y por supuesto, tomando en cuenta, y eso sí también lo decía mucho, lo mencionó bastante hoy el representante del Ministerio de Salud, y es que ahora las acciones abocadas para reducir la mortalidad materna se están enfocadas en prevención. Es decir, que los hospitales, bueno, en este caso centros de salud de atención primaria o de atención comunitaria, ese que está ahí en el barrio cerquita, pueda detectar y prevenir, ¿no? Y eso es una de las cuestiones o indicadores exitosos pues, de estos sistemas de salud que sí cumplen con los objetivos del milenio, ¿no? Como prevención, 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 y por supuesto darle la prioridad al tema que necesite. Por eso digamos que dentro de nuestras recomendaciones, que por supuesto no son cuestiones que nos inventamos como organización o que nos pusimos creativas, sino que simplemente están aunadas y relacionadas entre los más altos estándares de salud como en los más altos estándares de derechos humanos. Y es como, bueno, el Estado tiene que reforzar sus acciones frente a las políticas públicas, ampliar los servicios de salud, mejorar la prevención, tener servicios de atención primaria pues en todo el país. Es una de las grandes debilidades de República Dominicana, que sí, precisamente se piensa siempre en grandes hospitales con muchos especialistas, cuando realmente lo más importante es los centros de salud primaria con seguimiento y prevención, como tú muy bien planteas. De acuerdo. Y luego, si la situación se complica, pues entonces que estén estos organismos facultados y capacitados para dirigir a esta persona al centro de especialidad y pueda, pues, actuar en consecuencia. Claro, y digamos que República Dominicana sí cuenta con un marco legal que busca proteger a las mujeres embarazadas. Lo que se tiene que hacer o lo que tiene que reforzar. O sea, que tenemos el marco legal. Claro, tenemos las mujeres embarazadas tenemos una protección reforzada frente a los sistemas de salud. Ni hablar de las niñas, que son doblemente reforzadas. Pero lo que pasa es que, bueno, se tiene que trabajar en la implementación de ese marco legal y crear los marcos legales que no existan para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las mujeres, y no solo para la mujer que quiere que decide y elige libremente tener un embarazo o llevar un embarazo a término, sino también el derecho a interrumpir el embarazo, sobre todo cuando la vida de la mujer lo necesita, como fue el caso de Esperancita. Yo te quiero preguntar, las mujeres que murieron, ¿no verdad? Sus familias... La ley, tú dices que nosotros tenemos el marco legal, pudieron, de haber actuado a tiempo, accionar contra las entidades de salud que tuvieron la negligencia de postergar estos partos sin darle ninguna explicación a las mujeres embarazadas. Pudieron, el marco legal les facilitaba para haber incoado una demanda de negligencia en la acción de salud. ¿Pudo haberlo hecho? Pudieron haberlo hecho porque, digamos, existen vías judiciales para hacerlo. Lo que pasó es, como te decía al principio, y lo que es como un nicho de vacío judicial y de vulneración de derechos, es que no se les otorgó la información. Y al no otorgarse la información, llámese
te digo lo que pasó, te digo lo que le pasó a tu hija, qué le ofrecimos, te presto la historia clínica, además te brindo la autopsia social y todo lo que es tuyo, porque no es solamente para el archivo del sistema de salud para cuidarse las espaldas, es para que la persona, el paciente, la usuaria, en este caso la mujer embarazada, pueda saber qué le pasa, pueda saber sus antecedentes, pueda tratarse efectivamente frente al sistema de salud para llevar a término embarazos saludables cuando así lo elija y lo decida. Muy bien, y que en el caso particular, pues, de las muertes, que sería, pues, en el peor de los casos, el hecho de que se pudiese accionar contra aquellos que tuvieron la negligencia, si bien es cierto que no implicaría ninguna reparación porque la vida ya desgraciadamente se ha perdido, por lo menos pues alertará a los que prestan salud que realmente no pueden hacer estas negligencias que son tan perjudiciales y tan nefastas para la salud de las mujeres. Gracias, pues Carmen Cecilia Martínez, de un organismo internacional que es precisamente el Women's Link Worldwide. Ella tiene, la sede central está en Colombia. Tenemos 2 oficinas, una se encuentra en Bogotá, en Colombia, y otra se encuentra en Madrid, España, y tenemos puntos focales tanto aquí en República Dominicana como en África. Pues bien, gracias por tu participación y por traer estos informes a República Dominicana para ver si los organismos que se involucraron, que fueron el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, me imagino también, no estuvo presente. No estuvo presente, pero bueno, hay que hacerle llegar esto porque ellos debieron haber estado más atentos y accionar. Sí, es la idea poder hacer llegar este informe no solamente al sistema judicial, sino también al sistema de salud, así como a la academia también, porque es muy importante que quienes forman a nuestros operadores de salud, llámese enfermera, enfermero, médico, médica, obstetra, tienen que tener presente los derechos fundamentales de las mujeres, informarnos de todo lo que nos hace y nos pasa para poder llevar a cabo una maternidad segura, libre y elegida. Así que mil gracias por habernos invitado a tu programa. Bien, pues para ustedes gracias por preferirnos y será hasta una próxima entrega de Página Abierta con la Educación.